Estás escuchando Falta en Vivo, el magazine de los domingos por Radio M, junto a Guillermo Acrich, Federico de Cailiet y Luis Moro. Qué lindo programa que tenemos preparado para hoy y cómo no saludar a todos nuestros amigos a lo largo y a lo ancho del centro norte provincial, en la capital provincial, a la gente de San Justo, San Cristóbal, en el norte, Villocampo, Vera, Reconquista, bueno, como siempre, a nuestros amigos de San Jorge, de Ceres, Tostado, San Javier, cada uno de los lugares donde nos reciben este domingo por la mañana haciendo el magazine por Falta en Vivo, y amigos y compañeros que nos damos un gusto de poder hablar con una especialista, con una número uno en la materia, con una gran analista internacional, y algo decíamos en la presentación, Luis, para que vos la saludes ahora. Por supuesto, ¿por dónde empezar para escuchar el análisis de Estela Caroni sobre Bolivia, ¿no? ¿Por dónde empezar, Federico? A ver, Bolivia, como decíamos al principio, redujo la pobreza en un 50%. Sí. Hoy es el país, según la CEPAL de América Latina, que más creció desde el año 2006, en promedio. Se apropió nuevamente de la renta petrolera, un hecho trascendente, demostrando y mostrando no solo a Latinoamérica sino al mundo que cuando hay voluntad política se puede. Se puede. Y bueno, ha sorteado una serie de obstáculos de manera increíble, además con una construcción sumamente democrática. Así que vamos a ver qué dice ella. ¿Qué dice Estela? ¿A quién tenemos que saludar? Porque es tan amable, ya estuvo con nosotros hablando del conflicto de Palestina e Israel. Estela, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Pero bien, estamos contentos de tenerla nuevamente aquí. ¿Por dónde empezar, Estela? Hay tantas cuestiones por dónde empezar, pero digamos que por lo menos vamos a empezar por cosas buenas, como un poco entender también varias de las cosas que ustedes ya estaban diciendo sobre Bolivia, que es muy importante, los cambios, los giros de 180 grados absolutamente en la historia de ese país, porque cambió la historia, inclusive la nueva constituyente, la nueva constitución boliviana, con todo su concepto de nacionalidad, de respeto a la etnia, todo lo que trajo de nuevo, de renovador, de defensa de la soberanía, de miles de cosas. Es un tema que no podemos olvidar, que es lo mismo que hizo Hugo Chávez en Venezuela. Llegó al gobierno en el 98, en el 99, ya estaba apoyada por la población mayoritariamente, en tránsito la nueva constitución, que sería la constitución del 99, que él incluso renuncia y vuelve a ser elegido bajo la nueva constitución, porque es imposible cambiar nada sin una revisión de estas constituciones, y sobre todo en países que han estado bajo una égida tan brutal de injerencia externa, porque Bolivia prácticamente se puede decir que desde que se destruyó esa revolución de 1952, que fue muy auténtica en sus principios, que fue después coartada, pero por una acción muy clara de Estados Unidos, que curiosamente ahí también estuvo el embajador Spruille Braden, no sé si ustedes se acuerdan, sí, por supuesto, el encargado de manejar toda la forma de ir destruyendo, enfrentando a sectores y destruyendo la revolución del 52, fue el mismo Spruille Braden, que después tendríamos nosotros aquí, propiciando lo que sería el golpe del 55. Bueno, entonces, viendo toda esta historia, nosotros vemos como los pasos gigantes que ha dado Evo, pero no solo en estos cambios profundos, sino eso no lo hubiera podido hacer sin esa constitución, sin el acompañamiento popular mayoritario, y menos aún sin acabar con los principales establecimientos de esa injerencia externa. Acuérdense que con el golpe del 2008, que intentaron golpear a Evo con los sectores económicos de más alto poder de la zona
de Santa Cruz, de Pando, de Beni, de lo que se llamaba la Media Luna. Esos intentos secesionistas, ¿no? Con intentos de separar esas zonas que son las más ricas de Bolivia. ¿Y qué hizo Evo? Le dio la salida al embajador de Bolivia, que había intervenido activamente, como habían intervenido hasta que él llegó en el 2006, en toda la política de Bolivia, la política interna de Bolivia. Luego iría sacando, cuando en el 2009 descubrió que la CIA se había infiltrado en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, también sacó a la estación de la CIA de Bolivia. Y así, esto nadie lo dice, pero para mí eso es clave para entender todos los pasos anti-injerencia que fueron claves para sacarse algunas de estas fundaciones que están desestabilizando fuertemente nuestros países, porque por medio de estas fundaciones entra el dinero para desestabilizar, un dinero que hoy en día va específicamente a la oposición de derecha, y también va a otros grupos manejables, que pueden ser también decirse que son de izquierda, pero también ellos reconocen que va dinero también para distintos lados, todo lo que sea usable para desestabilizar a los gobiernos regionales. Al sacar Evo estas fundaciones del país, la USAID, la NET, y todo el resto cuando él descubrió por dónde entraban los dineros que ayudaron al golpe, por dónde entraban las desestabilizaciones, si no hubiera podido sostener estas medidas de recuperación de los recursos naturales, que Evo lo hizo inteligentemente, y siempre hay algunos que decían no, pero él dejó que algunos quedaron, algunas empresas sí, pero quedó de esta manera. Las empresas estas se llevaban el 80% y pagaban entre el 18 y el 20% a Bolivia, y hoy es a la inversa. Y ahora es al revés. Hoy es a la inversa, ¿no? A la inversa totalmente. Qué Entonces, paradoja. Eso significó que pudiera llevar adelante todas esas medidas sociales que además hechos que nunca habían sucedido antes en Bolivia, es decir, no habían tenido un periodo de recuperación, y sobre todo la población mayoritaria indígena de Bolivia, que estaba totalmente excluida en una apartheid, como todo el mundo reconoce hoy, que no tenía nada que olvidar del apartheid africano, ¿no? Ahora, también lo que es interesante, Estela, respecto a Bolivia, más allá de esto político, en el campo político que usted está marcando muy bien, es la cuestión económica de Bolivia. Y la cuestión económica se ha manejado con una enorme sabiduría, con una enorme solvencia, y con elementos totalmente novedosos. Se han introducido elementos novedosos que venían de un poco de la filosofía aymara, la filosofía de las negociaciones, la filosofía de dar pasos sin miedo, de que, por ejemplo, sin miedo de que, bueno, yo voy a dar un paso, voy a pedir tal inversión, pero la voy a manejar yo. Entonces, esto ha sido fundamental para Bolivia, que todo está en el manejo de todo lo que se ha hecho en Bolivia, está en manos del Estado boliviano, y lo han cuidado de una manera extrema, y han aplicado un poco la legislación indígena, sobre todo aymara, del no mentir, no robar, no matar, ¿no? De hecho, Evo ha enfrentado una cantidad de movilizaciones, porque él decía siempre, lo dijo desde un principio, esta policía ha sido manejada siempre, sobre todo la policía especialmente muy manejada por la Embajada de Estados Unidos en el lugar. Y si yo mando a parar una situación a la policía, algo, lo que va a suceder es que van a hacer violencia extrema o van a producir muertes para inculpárselas al gobierno. Con una sabiduría muy simple empezó a manejar él las cosas, y
y realmente el crecimiento de Bolivia es asombroso. Y con una Los cambios eficacia... producidos en Bolivia son asombrosos, nunca en la historia hubo un momento como este. Realmente la eficacia del manejo de la macroeconomía, Estela, Sí, asombra. es asombroso y te digo que es un manejo, es un manejo político, de una seriedad, de un realismo, te voy a decir, porque hay mucha gente que se cree que la realidad la puede modificar a su manera, ¿no? Que puede resolver cosas. Si yo voy a hacer esto, suena muy lindo, pero cuando vos haces lo posible y lo llevas a un punto máximo, eso posible, los resultados son extraordinarios. Sin duda, sin No se duda. propusieron lo imposible, ¿me entendés? Y esto fue extraordinario. Entonces, Bolivia es un ejemplo para todo el continente, en muchos aspectos, en el respeto con que además la comunicación con la población. El pueblo manda, como se dice, de alguna manera, su respeto, también sus cuidados en el tema medioambiental, que por eso fue tan injusto que se lo atacara, porque el tema de construir esa pequeña carretera de 100 kilómetros nada más, es estratégico para Bolivia. Bolivia no puede tener estados separados, Claro. en los que no se pueda comunicar el país con el otro lado, porque eso le hizo perder territorio a Bolivia. El territorio Acre, cuando perdió Acre a manos de Brasil, es porque el ejército nunca pudo llegar. Cuando llegó, imagínate, cuando llegó sin poder establecer una comunicación, no podés mantener a un país dividido en dos partes. En un parque como el Isidoro Secure, que tiene que la verdad que es mentira, que ha sido cuidado porque tenía un montón de madereras que todavía no las han podido sacar de adentro, pero que ahora no pueden sacar madera, pero que de extranjeras, de Canadá, de Estados Unidos. Entonces eso no lo decían los que hablaban del medio ambiente. En cambio esto era en un lugar que no afectaba al territorio, porque era al final, diríamos como un triangulito así final, de una parte final donde cortar ese pedacito no afectaba en nada al parque, y se utilizó ese tema medioambiental para poner nuevamente a Bolivia al borde de un golpe de Estado, ¿no? Evidentemente había muchos intereses ahí tallando. Muchos intereses. Entonces yo creo que hay un aprendizaje, y ahora que estamos con tantas elecciones, que pasaron tantas elecciones rápidamente, que tenemos lo de Brasil, lo de Uruguay, nosotros tenemos que entender que estas elecciones se están dando bajo una severa intromisión extranjera, ¿no? Eso ha sucedido, y sobre todo a nivel mediático, muy trabajada, sobre todo lo estamos viendo en Bolivia, lo estuvimos viendo en Bolivia, inclusive formas de presentar la noticia de modo de tratar de direccionar la elección. Y entonces yo creo que es muy importante entender que América Latina está en un momento único en su historia, y que eso de que vamos a ver que no, estamos en un camino tan sinuoso, con una presencia injerencista brutal de la gran potencia que en este momento está protagonizando guerras coloniales en el mundo. Entonces no estamos jugando Estela, con una chispa, estamos jugando con llamaradas. Estela, ahí usted nos estaba anticipando el tema de elecciones. ¿Nos aguarda que terminemos el corte comercial y podemos hablar de lo que está sucediendo en Uruguay y en Brasil en el día de hoy? Con Estela Caloni, un gusto que nos damos aquí en Falta en Vido, haciendo el Magazine. Ya venimos.